Simchat Torah, el regocijo de la Torah. Venimos entonces en la serie de las altas fiestas, el cierre de las altas fiestas. Comenzamos con Rosh Hashanah, entramos luego a Yom Kippur y, por supuesto, estamos en la celebración de Sukkot. Nos estamos acercando a Simchat Torah. Simchat Torah es como el cierre del proceso de las altas festividades. Simchat Torah este año comienza al atardecer del jueves, este jueves 24 de octubre de 2024, y termina al anochecer del viernes, el 25 de octubre del 2024. Automáticamente, como es viernes, termina Simchat Torah y comienza Shabbat. Ese Shabbat que vamos a estar haciendo las aliyot de la primera parashá del año, que es Parashá Bereshit. La última parashá del año se llama Besot HaBerajá. Y Besot HaBerajá se lee en Simchat Torah. Terminamos la Torah y comenzamos nuevamente el ciclo en Shabbat con Bereshit. Sí. Simchat Torah es considerado Yom Tov, pero acá se nos cruzan dos cosas que es necesario que aclare. Por un lado, el tema de Shmini Atzeret, que es el cierre de las altas fiestas. En Israel se celebra el mismo día Simchat Torah con Shmini Atzeret. En la diáspora celebramos un día después de Shmini Atzeret. El tema es que la festividad de Shmini Atzeret es la festividad que está ordenada en la Torah. Y Simchat Torah es una festividad rabínica que fue colocada para celebrar en esta fecha y que aparece por allá por el medioevo. Con lo cual puedes entender lo siguiente: no todo como se celebra hoy en día era en la antigüedad. Todo ha sido un proceso de desarrollo. El Pesaj y el Seder de Pesaj se ha desarrollado. No es igual el Seder de Pesaj del siglo I que el Seder de Pesaj del medioevo o el Seder de Pesaj de la actualidad. Y así con las demás festividades, todo ha tenido un progreso de desarrollo y de adaptación a las nuevas épocas. Así es de que Simchat Torah, concluyen los rabinos, que es la mejor época para celebrar el día del regocijo de la Torah, precisamente en el cierre de las altas fiestas, cuando también se cierra la lectura de la Torah. Se ajustó para que la lectura de la Torah se cerrara precisamente para estos días. Y pues en esta festividad donde se exalta y el centro es la Torah. Había necesidad de una festividad que estuviera centrada en la Torah, puesto que las otras festividades están centradas en otros aspectos. Tenemos todas las festividades que cubren un aspecto de la vida del pueblo de Israel y un aspecto de la vida del hombre. Simchat Torah, entonces, son 24 horas que se acompañan en el mismo espacio con Shmini Atzeret, que con el paso del tiempo fue cediéndole importancia a Simchat Torah y que actualmente en Israel la gente, el común de las personas tienen más inclinación de celebrar Simchat Torah que Shmini Atzeret. Y entonces una festividad que no existía en la antigüedad toma una preponderancia y se celebra con mucha más fuerza, opacando a la otra. Aquí en la diáspora, como les decía, tenemos el espacio, un día para Shmini Atzeret y otro día para Simchat Torah, donde, como les decía, se cierra el ciclo de lectura anual de la Torah. En este día de Simchat Torah, cuando comienza la festividad en la tarde, noche, se va a la sinagoga y es la única vez en la noche, en el año, que leemos la Torah públicamente. Es la única oportunidad porque de resto las aliyot son en la mañana. Y pues está la costumbre de dar 7 vueltas a la Torah. 7 vueltas se saca la Torah. Normalmente en Israel hay toda la facilidad de hacerlo. En la diáspora depende del lugar, depende del país, depende de la época.
Ahorita, por ejemplo, está muy álgido el tema en algunos lugares de algunos brotes antisemitas, entonces no conviene estar sacando la Torá a cualquier lugar, pero en términos generales se saca la Torá y hasta uno que no sea judío puede tocarla y puede incluso cogerla, pero en general es el gozo de la festividad de que Dios nos entregó la Torá. Para nosotros, el centro de toda la liturgia, el centro de la vida observante en el judaísmo es la Torá. El centro no está incluso en el sermón que pueda dar el rabino. El centro no está en la música. El centro no está en la predicación, el centro está en la Torá. Lo importante de la Torá es el estudio de lo que ella dice y el estudio de los comentarios que durante siglos han hecho los sabios del pueblo de Israel. Y se demuestra con danzas alrededor, las vueltas que se dan, las acafot que se hacen al rollo por parte de la comunidad. Es decir, que es un pueblo que tiene centrado su parte religiosa en un texto, el texto de la Torá, y la importancia que tiene para el pueblo el jolgorio y la alegría de haber recibido la Torá. Pero como ustedes ya saben, la Torá es un regalo dado por Dios para el hombre, para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido, para llevar ese compromiso de portar la Torá, de interpretar la Torá, de enseñar la Torá. De modo que cualquiera que no tenga las raíces y no deposite la enseñanza en la sabiduría ancestral del judaísmo, no tiene esa autoridad. El pueblo entonces centra la interpretación de la Torá en sus sabios que han sido clásicos a través de la historia. ¿Por qué se dan 7 vueltas? Bueno, el número 7 dentro del judaísmo es el número que tiene que ver con estar completo. Shabbat es el 7.º día, entre otras tantas explicaciones que puede darse. Ya el 8.º día tiene que ver con otro ciclo nuevo. Entonces, el 7.º día se cierra un ciclo semanal, se cierra un ciclo de años, se cierra un ciclo de muchos años, de toda una vida, que es del Yobel. Bueno, eso tiene que ver con el 7. Antes de cada vuelta se recitan frases de alabanza a Dios por haber dado la Torá, por haberla dado para que el pueblo la desarrolle. La Torá, como dice bien el texto, no está en el cielo, no está al otro lado del mar, está cerca de ti, dando a entender que la Torá fue entregada desde el Sinaí al pueblo y ahora es el pueblo de Israel el que tiene el privilegio de interpretar. Ya no es una voz celestial que baje y diga así se debe interpretar. Y el pueblo, a través de sus sabios, ha ido desarrollando una cantidad de conceptos, de puntos de vista, de adaptaciones a las épocas, de cercos que se colocan a la Torá y ha ido desarrollando lo que conocemos como la Torá oral. Y pues obviamente ese proceso es un proceso interesantísimo que no para hasta el día de hoy. Es decir, que la interpretación de la Torá, las diferentes posturas, debates, disertaciones, etcétera, con respecto a lo que dice la Torá, se ha ido desarrollando en el texto que conocemos como el Talmud, pero se siguió desarrollando en las interpretaciones posteriores y eso que conocemos como Torá oral es parte fundamental para poder entender la Torá escrita. No puede haber interpretación correcta de la Torá escrita sin Torá oral. No se pueden desligar la una de la otra. Si quieres solamente estudiar sin Torá oral, te vas a estrellar en conceptos errados. Si quieres estudiar Torá, tienes que conocer Torá oral. Es parte del proceso. Las dos cosas van unidas de la mano. Ahora, hay un tema y es que la celebración es que en el monte Sinaí se nos entregó la Torá por parte del Eterno. La única, digamos, entre comillas, la única religión que
no nace a partir de lo que dice un líder, que dice que Dios le mostró, le reveló, etcétera, como es la postura de la gran mayoría de las religiones, que Dios le mostró a un hombre por allá a solas y el resto de los discípulos o seguidores le tienen que creer y punto. Y así se desarrollaron las grandes religiones que tenemos al día de hoy. El judaísmo es la única religión que dice que la revelación fue entregada directamente al pueblo de Israel, estando presentes más o menos 3 millones de personas. Bien, esto marca una enseñanza muy fuerte y es que la Torá, nadie puede auto-otorgarse la única y verdadera interpretación. El único que se lo puede tomar ese papel es el pueblo de Israel. Y la importancia de entender que no fue un solo hombre, sino que fue a todo el pueblo, pero básicamente el pueblo escuchó los dos primeros mandamientos directamente de la voz de Dios. Hay posturas con respecto a ello. El judaísmo en su desarrollo se alienta mucho al estudio, al cuestionamiento, al hacerse preguntas para poder responderse, y esto nos aleja de toda interpretación mitológica, de toda interpretación, así es que lo dice el líder y el resto digan amén. Así no funciona en el judaísmo. El judaísmo es una religión donde el pueblo de Israel tiene diferentes posturas e interpretaciones con respecto a un mismo texto, sí, obviamente dentro de un marco de coherencia con lo que dice el texto, ¿no? Y ese tipo de interpretaciones generan diferentes también posturas con respecto a la Torá. Para el judaísmo ortodoxo, la Torá fue entregada en el Sinaí, tanto en la parte que se entregó con las tablas de la ley, como lo que se fue escribiendo a través de los 40 años de trasegar del pueblo de Israel en el desierto, incluido la narración de la muerte de Moshe. Para el judaísmo ortodoxo, tanto el tradicional como el moderno, se sostiene que la Torá fue revelada directamente por Dios a Moisés. Esta creencia incluye tanto la Torá escrita como la Torá oral, es decir, que la Torá es min hashamayim, es inspiración divina. Le fue dada a Moisés y Moisés lo único que hizo fue transcribir lo que Dios le estaba dictando. Esa es la postura tradicional. Desde esta perspectiva, la Torá tiene entonces un origen divino, absoluto e incuestionable, lo que la convierte en una fuente de autoridad y es atemporal. La revelación es vista como un evento sobrenatural que trasciende el tiempo y trasciende la historia. La Torá es un libro sagrado y es un libro divino. Las demás religiones tienen cada una su texto. Primero viene un proceso oral en el desarrollo de su creencia y luego esa narración oral se escribe. Así sucedió también con la Torá. Antes de que la Torá fuera escrita, ya estaba toda una cantidad, un bagaje de conocimiento oral que era previo a la entrega del Sinaí. Entonces, existe otra perspectiva desde el punto de vista del judaísmo con respecto a si la Torá es Min Hashamayim, inspirada por Dios o no. El movimiento conservador, el movimiento masortí, tiene una postura más matizada, digamos, al respecto. El movimiento conservador sostiene que la Torá tiene un origen divino, pero que su contenido también puede reflejar aspectos de la historia y el contexto humano. Entonces, según esta visión, aunque Dios inspiró la Torá, los seres humanos jugaron un papel en su redacción y transmisión a lo largo del tiempo. Los conservadores suelen entonces afirmar que los valores y principios de la Torá son divinos, pero que las interpretaciones y aplicaciones pueden adaptarse a las realidades cambiantes de la vida judía. Es decir, puede que para un
ortodoxo de la vieja escuela, las explicaciones de Rashi tienen el nivel de, pero puede que para un conservador las explicaciones de Rashi tienen un gran bagaje de conocimiento y de sabiduría, pero también son los puntos de vista de Rashi, o de Maimónides, o de cualquier otro. Entonces empieza a haber ya una diferenciación. Hay cosas que son en la Torah con inspiración divina, pero que en el paso del tiempo fueron redactadas y escritas por hombres, incluso después de la muerte de Moisés. Algunas posturas dentro del judaísmo ortodoxo dicen, no, la muerte de Moisés fue escrita por Josué. Otros más radicales dicen, no, la muerte de Moisés, los últimos días de Moisés los escribió el mismo Moisés, ¿sí? Incluida su muerte. Y el movimiento Masortí, movimiento conservador, dice, no, la Torah es inspirada, sí, pero ha tenido un desarrollo también de parte del hombre, un desarrollo que tiene mucha sabiduría, que tiene mucho entendimiento, que demuestra mucho conocimiento, pero que el hombre ha participado en ese desarrollo de las escrituras, como conocemos hoy en día. El judaísmo reformista presenta una visión mucho más liberal. En lugar de ver la Torá como la palabra directa de Dios, los reformistas consideran una obra humana inspirada por la experiencia religiosa colectiva. Para el judaísmo reformista, la Torá no es de inspiración divina en general. La Torá es el desarrollo por muchos siglos de la sabiduría y la experiencia religiosa judía. Es decir, que es una composición del pueblo de Israel a través de hombres judíos que fue desarrollándose poco a poco. Les comento esto para que pues también salgamos de la cáscara siempre de pensar que el judaísmo todo tiene la misma postura y la misma forma de ver la Torá. El reformismo cree que los textos de la Torá reflejan las creencias y experiencias de los antiguos israelitas en su búsqueda de comprender a Dios y el mundo. Por lo tanto, la Torá no tiene la misma autoridad literal y legal que en el judaísmo ortodoxo. Para el movimiento reformista, la revelación es un proceso continuo y las enseñanzas de la Torá deben ser interpretadas y modernizadas para que sean relevantes en la actualidad. También tenemos el judaísmo reconstruccionista, que es un poco más radical en sus posturas, que rechaza de plano la idea de la Torá como una revelación divina y la ve más bien como producto de la civilización judía. Obviamente, este tipo de interpretaciones es mucho más reducida en número con respecto a las otras. El movimiento más grande de interpretación, obviamente, son los ortodoxos. El movimiento conservador fue muy fuerte hace algunas décadas atrás, pero el movimiento que más fuerza está tomando es el movimiento reformista. Obviamente, ¿de dónde salió la idea no, es que la Torah no es inspiración o es inspirada, pero también es un desarrollo o es inspirada completamente por Dios, revelada directamente por Dios, tanto la Torah oral como la escrita? Sí, bueno, hay preguntas que se hacen y que se hacían los sabios, incluso en épocas que era muy difícil hacerse ese tipo de preguntas, por ejemplo en el medioevo, pero toda la Torá fue entregada estando ellos en el Sinaí o hubo partes de la Torá que fueron redactados posteriormente. Según los estudios, ya desde el punto de vista académico, es probable que muchos de los pasajes de la Torá hayan sido redactados muchos siglos después de lo que conocemos hoy en día como la revelación del Sinaí. Es probable que una parte haya sido escrita dentro del Sinaí y otra parte haya sido escrita posteriormente. Lo que sí podemos decir es que no toda la Torá fue entregada en el monte Sinaí, porque entonces Moshe hubiera sabido
que le hubiera pegado a la piedra que le pegó para que saliera agua y en lugar de haberle pegado y haberle hablado, entonces no hubiera incurrido en ese error o no hubiera incurrido en el error de enviar los espías, etcétera. Lo cual nos quiere decir que él no sabía en el momento que recibió en el monte Sinaí lo que iba a suceder después. También pasajes donde aparece, por ejemplo, las hijas de Zelofejad haciéndole el reclamo a Moshe porque se iban a quedar sin heredad y él tiene que parar y hablar con Dios para que le diga qué hacer en ese caso. O otros sucesos como cuando descubren a un hombre leñando en Shabbat. Moshe tiene que decir, bueno, vamos a esperar un momentico a ver qué dice Dios con respecto a esto, ¿sí? Lo que es cierto es que sea toda revelada por Dios, ¿sí? O no, o haya sido una construcción con inspiración divina a través de los siglos, o haya sido, como lo dicen los reformistas, un proceso solamente de una civilización que llegó a conclusiones mucho más desarrolladas en cuanto a la moral y lo plasmó en textos que hoy en día conocemos como el Tanaj. Bueno, sea lo que sea, lo que sí podemos decir es que hay un gran nivel de sabiduría y de conocimiento en todo el texto de la Torah. Y que ese regocijo es porque los principios de moralidad que no manejaban los otros pueblos se ven claramente en estos textos que ningún otro pueblo se le había ocurrido plantear cosas por el estilo, donde el respeto por la vida del prójimo, donde el amor por los demás, donde la responsabilidad de los unos por los otros es parte de lo que encomienda Dios para el hombre. Eso no se veía en ninguno de los conceptos en la antigüedad, donde todos somos iguales delante de Dios y delante de la ley todos debemos ser iguales. Es un concepto totalmente novedoso y exclusivo del pueblo de Israel. También podemos ver que en la Torá encontramos que los demás pueblos planteaban en la antigüedad, si no llovía, por ejemplo, que el no llover en la antigüedad era algo terrible, se podía morir la gente de hambre. Entonces, todas las demás naciones decían, bueno, no llovió y ahora, ¿por qué no llovió? Para ellos, sus dioses eran elementos físicos. Por ejemplo, entonces Zeus, entonces Júpiter, etcétera, no eran conceptos, sino eran cosas que veían ellos. Cuando ellos veían el relámpago, ese relámpago era un dios. Cuando ellos veían el fuego, ese fuego era un dios. Cuando ellos veían, bueno, diferentes fenómenos, esos fenómenos eran dios. Entonces, si veían una estrella, decían, ¿dónde está el Dios tal? Ahí véalo, ahí están esas, ese es el Dios tal. Para el pueblo judío no era así, debía haber algo más detrás de todo eso, que manejara todo eso. Y ese alguien que estaba detrás de todo eso era el Dios, él, el Dios uno, el Dios único, ¿bien? Y para los demás pueblos, si no llovía, si había un verano muy prolongado, etcétera, la pregunta que se hacían era, ¿en qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, sus conclusiones eran, Dios, los dioses deben estar bravos con nosotros. Por lo tanto, para contentar a ese Dios hay que ofrecerle cosas y hay que ofrecerle sacrificios y llegaban incluso a ideas como sacrificar personas y sacrificar niños, etcétera, para sus dioses, para aplacar su ira, para que ahora sí nos llegara una buena cosecha. Y para el pueblo hebreo, la pregunta que se hacen va mucho más allá. Sí, Dios debe estar enojado con nosotros, pero ¿por qué está enojado Dios con nosotros? Porque, como lo dicen el Tanaj, porque no dimos de comer a la viuda, no dimos de comer al huérfano, no protegimos al desamparado, porque no hicimos todas esas cosas que desde un punto de vista moderno son éticas y morales. Ellos llegaron a esas conclusiones cuando nadie en el mundo tenía ni idea de eso.
es decir, llegaron a la idea de la responsabilidad social de los unos con los otros, del principio de el bienestar de todos y del principio de la equidad en lo económico, de la solidaridad con aquel que está pasando un momento difícil, del amar a los demás, que es un principio básico de la Torá. Bien.